Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para 1812, España se encuentra con una situación totalmente inédita en la historia de, pues no solamente de España, sino en general de todo el imperio español. Por un lado, enfrenta una invasión, la invasión francesa desde 1808. Ya para 1812 llevan 4 años de ocupación de buena parte del territorio español en manos francesas. La insurgencia americana, el inicio de levantamientos armados que eventualmente desembocarán en la independencia de la América española. Y por último elemento, como si todo eso no fuera suficiente, tienen al rey cautivo. Bueno, no solo al rey, sino toda la familia real permanece para 1812 todavía en poder de las tropas francesas. Entonces tenemos a una monarquía sin rey, un imperio que se está desmoronando, desgajando a pedazos, y pues básicamente todo el Estado absolutista, el absolutismo español, absolutamente en crisis. Haz de cuenta como estás cuando estás por terminar con una persona, con tu novia o con tu novio, más o menos igual. Ahora, en medio de esto, hemos dicho que se forman las juntas de autogobierno en España para gobernar en ese momento en el que ya no hay rey, considerando que la soberanía regresa al pueblo, en esta idea de, de Rousseau. Pero no solamente eso, sino que como son muchas juntas, se forma una junta central que se forma en Cádiz. Y ahí se convocan a cortes. Las cortes, hemos dicho, que tienen origen medieval. En tanto que tienen origen medieval, originalmente esas cortes representaban a estamentos medievales, representaban por un lado a la nobleza, por otro lado al clero, por otro lado a los plebeyos, que en su mayoría era burguesía. Los campesinos realmente no participaban activamente en las cortes, era más bien la burguesía de las ciudades. Entonces representaban no tanto a los individuos, sino que representaban a agrupaciones, en este caso según el nacimiento. Pero la corte que se convoca en Cádiz, aquí ya no va a representar estamentos, no, feudales, sino que van a representar ya a los individuos, eh, aunque sí se van a formar partidos políticos. Ahorita vamos a ver cómo está esto. Esas cortes convocan a 200 delegados. De esos 200 delegados, 53 son criollos, o cuando menos originarios de América. Pero en todo caso son en su mayoría criollos. Van muy pocos peninsulares, y también, y mucho menos que participen indígenas y mestizos en ese proceso. Mestizos menos. Ahora, entre todos se empiezan a debatir la construcción de una nueva constitución para España. Y se forman inmediatamente dos partidos, un grupo liberal y un grupo monárquico. El grupo monárquico de entrada pues no quiere una constitución. Los liberales son los que empujan más hacia esta constitución y eventualmente se terminan imponiendo porque pues son básicamente los que están dirigiendo la lucha contra los franceses. La Constitución de Cádiz de 1812 tiene los siguientes elementos. El primero de ellos es que está inspirado totalmente en la Constitución francesa. La Constitución, surgida a raíz de la Revolución Francesa, inspira y hace que tomen ciertos elementos de ella para construir la propia Constitución. Y obviamente, pues también ideas ilustradas en ese sentido. Hay, en ese sentido, una división de poderes entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, tal como nos lo planteaba Montesquieu en su momento, dejando únicamente para el rey el poder ejecutivo. De hecho, según este principio de división de poderes, desaparece una monarquía absolutista, donde el rey conserva el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y se convierte en una monarquía constitucional, donde pues el rey solamente detenta el poder de ejecutivo, mientras que el poder judicial depende de una Suprema Corte y el poder legislativo de, en este caso, las Cortes. Se establece la soberanía nacional, porque ya básicamente por default, se establece que al final el rey, el soberano, no tiene la soberanía, sino que se la delegan los súbditos, los ciudadanos. Esta soberanía radica originalmente en el pueblo y por tanto es una soberanía nacional. Si el pueblo decide que deben quitar al rey porque no cumple con sus obligaciones para con el pueblo,
Se le puede quitar porque al final él no tiene la soberanía la tiene la población. Y no toda la población, porque aquí solamente votan los hombres. Se establece un sufragio masculino indirecto. Se establece que solamente voten los hombres, porque ya en ese entonces pensaban, bueno, de hecho desde antes, que si les dabas el voto a las mujeres pues son tontas por naturaleza. Eso pensaban ellos, así lo planteaban ellos, que las mujeres son tontas por naturaleza y que si les dabas el derecho al voto, no iban a votar por el mejor candidato, sino que iban a votar por el más guapo. Así lo pensaban ellos. Entonces por eso les niegan el voto a las mujeres, se lo dan solamente a los hombres, vamos a tener que esperar hasta el siglo XX para empezar a ver constituciones donde votan las mujeres. Y no solamente en España, sino en buena parte del mundo. Es indirecto en el sentido de que como tal, tú votas a lo mejor por algunos representantes, pero digamos, por los representantes a nivel más local, a nivel más bajo. Por los representantes a nivel más alto, tú ya no votas de manera directa, sino que los que votan son los representantes intermedios. Por los que tú votaste antes, esos votan por los siguientes representantes del siguiente escalón. Eso nos referimos con sufragio indirecto, que esto se parece mucho al sistema norteamericano. Se establece la igualdad ante la ley, se eliminan por completo los fueros militares, fueros eclesiásticos, fueros de corporaciones, en donde, como vimos anteriormente, se establecía que si tú cometías un delito, tú no eras juzgado por el aparato judicial formal, sino que eras juzgado por tus iguales. Si eras militar y cometías un delito, eras juzgado por otros militares, por un tribunal militar. Si eras un sacerdote y cometías un delito, eras juzgado por un tribunal eclesiástico, otros sacerdotes, que es lo que le ocurre, por ejemplo, a Miguel Hidalgo y a Allende cuando son capturados. Son juzgados por tribunales especializados en función de sus fueros. A partir de ahora, con la Constitución de Cádiz, desaparecen esos fueros y se establece que pues todos tienen que responder ante las mismas autoridades judiciales, ante los mismos tribunales. Se define también al ciudadano español. Ya deja de ser como tal un súbdito que obedece ciegamente al rey y se convierte en un ciudadano en donde, como tal, el ciudadano, el sentido de la diferencia entre ciudadano y súbdito es que el súbdito debe lealtad al rey. El ciudadano, en cambio, debe lealtad no al rey. Aunque haya rey, su lealtad no es para él. Su lealtad es para la Constitución. En este caso, la Constitución de Cádiz. Esa es la diferencia entre ciudadano y súbdito. Pero también se define de manera más precisa aún quiénes van a ser considerados como ciudadanos. Y se define que van a ser ciudadanos solamente aquellos que son hijos de padres españoles. Esto significa que indígenas ya no cuentan como ciudadanos. Mestizos que no fueron, por lo tanto, en su condición de mestizos, por no haber sido reconocidos por un padre español, significa que tampoco son ciudadanos. Y esclavos, pues menos, aunque sean liberados. Esto significa que se niega por completo el derecho de ciudadanía a gran parte de la población del Imperio Español, indígenas, mestizos y esclavos africanos o descendientes de ellos. Y se conserva, se privilegia solamente el hecho de ciudadanía solamente para los blancos, para la población blanca, ya sea que hayan nacido en España o que hayan nacido en América, mientras sean hijos de españoles, ellos sí tienen derecho de ciudadanía, atendiendo justamente a las demandas de los criollos que están participando activamente en la Constitución de Cádiz. Y esto, pues, empareja, al menos a nivel teórico, la situación entre peninsulares y criollos. Y va a dar pie también a que los criollos puedan acceder, como ya hay igualdad ante la ley, puedan acceder a los principales cargos en la iglesia. Que los novohispanos, que los criollos pueden llegar a ser cardenales o obispos. Que los criollos pueden llegar a ser generales. Que los criollos puedan, por ejemplo, llegar a ser virreyes o intendentes como mínimo, cargos que antes les eran negados. Buena parte de los cargos eclesiásticos y gubernamentales de alto rango todavía se mantenían muy reservados para los peninsulares, pero los cargos militares, eso sí, muy pronto van a empezar a ser ocupados por los criollos que demuestren capacidad militar. Es el caso, por ejemplo, de un Iturbide. Derrota justamente a Morelos y le vale eventualmente ascensos en el ejército, hasta llegar a ser general. De tal modo que las principales demandas criollas
que dieron origen al levantamiento independentista, que era el acceso a los principales cuadros de mando del gobierno, del ejército y de la iglesia, se les empiezan a abrir con la Constitución de Cádiz. Ya no, en ese sentido, ya no tiene sentido continuar la lucha independentista, al menos para los criollos, porque ya les dieron lo que querían. Esta va a ser una de las razones por las que eventualmente muchos criollos abandonen a Morelos. Esto no se queda ahí. El problema es que siguen los grupos monarquistas. En ese momento pues están débiles, porque pues básicamente su principal abanderado, que es el monarca mismo, está prisionero de los franceses. Así que se imponen la Constitución de Cádiz. Aunque sea una Constitución de Cádiz que margine a la mayor parte de la población del Imperio Español, cuando menos si la población blanca tiene definidos sus derechos y sus obligaciones, pero que nada más arrojó para ellos. En respuesta a esta constitución, eventualmente va a surgir una nueva constitución, una propuesta insurgente a la Constitución española, que va a ser la Constitución de Apatzingán, y las Cortes de Cádiz tendrán su equivalente en el Congreso de Chilpancingo, del cual surgirá dicha Constitución de Apatzingán. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.